Buenas tardes, aprendices. Vamos a continuar con el segundo tema de la clase número uno, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre lo que es el patronaje y por qué es categorizado como un arte preciso. Sí, aquí tenemos nuestro material de apoyo visual. Nosotros muchas veces hemos escuchado este término, ¿cierto? Patronaje de camisa, patronaje de falda, patronaje de blusa. Pero realmente nosotros conocemos el verdadero significado de lo que es el patronaje. Vamos a definirlo el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es realmente el patronaje. Una definición señala que es un procedimiento técnico mediante el cual se elaboran las piezas que normalmente o finalmente va a conformar una prenda. Sin embargo, podemos determinar o podemos afirmar que el patronaje es mucho más que esto, ya que antes de elaborar el patrón existe en la parte de atrás o antes de este proceso un, un proceso que es netamente creativo, ¿cierto? El patronaje también parte de la creatividad, de lo que hablábamos en el video anterior, que primero hay un diseño que luego parte para ser patronado o para ser plasmado en papel para que esta pieza luego pueda lucirse como una prenda en tamaño real, ¿sí? El patronaje también es determinado como el plano básico de todo vestido. ¿Por qué? Cuando nosotros o cuando los arquitectos más bien van a construir un edificio, ¿qué es lo primero que hacen? Ellos lo primero que hacen es diseñar los planos y en esos planos ellos incluyen su creatividad, su imaginación, con una sola finalidad, que es poder reflejar esas ideas que tuvieron en una obra concreta que ellos soñaron o que la empresa que los contrató les está pidiendo. Lo mismo sucede con el patronaje en confección. El diseñador de modas elabora y piensa los trazos que pueden existir para crear una prenda y de acuerdo con la creatividad que esta persona le incluya, se puede realizar esta pieza, ¿ya? En otras palabras, podemos decir que un patronaje es la estructura básica de una prenda. Aquí podemos ver un ejemplo. Vemos una chaquetica que está bastante estructurada y desglosada en patrones se vería de esta forma, ¿cierto? No, de pronto no nos podremos imaginar cuántas piezas pueden haber aquí. Acá contando rápidamente podemos decir que para conformar esta chaqueta hay 18 moldes o 18 piezas que salieron para poder esta prenda elaborarla. Pero entonces, esta pieza la pensó un diseñador antes, ¿sí? Pensó en la estructura que va a tener, los colores, la figura, y entonces a partir de este diseño es que se procede a realizar lo que es el patronaje. Por eso es que el patrón no es solamente plasmar, es poder plasmar ideas y la creatividad que con anticipación tuvo el diseñador para poder crear una prenda en tamaño real. El patronaje también puede ser categorizado como un arte pero que es preciso. Así como se requiere de una precisión matemática exacta para hacer un edificio, con una estructura que no presente ningún tipo de fallas, las medidas de las prendas deben ser precisas también para que no se presenten errores a la hora de estas ser confeccionadas. O sea, errores como que el tamaño sea más grande que la persona a quien se le está realizando la prenda, o que queden como con piezas que sean totalmente desproporcionables. En la industria de la moda, la belleza y la estética de los vestidos radican en la exactitud de las medidas de las piezas con las que se elaboran. Por eso es que el patronaje es tan importante. Como yo les mencionaba, usted puede coser muy lindo, puede cortar muy lindo, pero si usted no trabaja un patrón preciso o un patrón adecuado, usted pues las piezas no le van a quedar o no le van a normar de forma adecuada. Por eso es que al patronaje hay que invertirle cierto tiempo y cierta práctica para obtener todos esos conocimientos para poder realizar un patrón que se pueda categorizar como perfecto dentro del rango normal. El patronaje también consta de la elaboración de piezas geométricas, ¿cierto? Acá podemos ver dos canons humanos. Podemos ver que vamos a encontrar cilindros, rombos, trapecios, rectángulos, círculos, entre otras.
porque como tal son el resultado de la división de las partes del cuerpo humano dibujados sobre el papel. Si nosotros tomamos el cuerpo humano y lo convirtiéramos en figuras geométricas, acá podemos encontrar un triángulo, podemos encontrar piezas cilíndricas, podemos encontrar círculos. Por eso es que cuando nosotros estructuramos los moldes, van a tener muchas líneas o elementos que se van a asemejar a piezas geométricas. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aunque un cuerpo humano sea geométricamente irregular, dada la constitución pues que tenga cada cuerpo, sea delgado, sea grueso, el tronco de una persona por lo general se asemeja a la forma de un trapecio. Esto que está aquí es un trapecio, ¿cierto? Podemos ver que es una pieza que es más angosta y podemos encontrar una pieza que es más ancho. Por lo que siempre existirá un recorte de esta forma pensando en esta parte del cuerpo. Acá, este trapecio, ¿con qué lo podemos asemejar? Yo lo relaciono con la cintura, que normalmente es más pequeña, y esta línea de acá con la cadera, ¿cierto? Tiende a tener como esas piezas geométricas que si nosotros le incluimos un poquitico de curva aquí, ya podemos de pronto sacar un canesú o identificar la pieza de la cintura a la cadera. Bueno, así sucesivamente se elaboran las piezas pensando en las demás. Y luego de verificar que se adaptan a esa área del cuerpo, es entonces cuando empieza la confección del vestido. Entonces, teniendo esto en cuenta, esto vendría siendo la segunda temática de la clase número 1, el patronaje como un arte preciso.